Faltan tres que voy a esperar. Ya, voy a comenzar. Voy a intentar impostar la voz para que se escuche, porque en general ha habido problemas en que la gente atrás no escucha y eso, sé que a falta de amplificación haremos que se pueda sindicar. Bueno, la charla es DevOps desde cero. La idea es de cómo se descubre el pipeline y el stack, pero siempre entendiendo desde la perspectiva de tanto de desarrollo como el cliente. O sea, básicamente veamos cómo la charla evoluciona, porque puedo profundizar más a nivel de la tecnología o cómo se desarrolla, pero también pretendo hacerlo también en base a cómo se vive el proceso de partir un producto que no existe, en el cual hay, de parte del cliente hay mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque el cliente necesita un MVP, que en realidad no es un MVP, es un Massive Viable Product, grande, productivo, en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, voy a ir trayendo más detalles, pero básicamente es cómo abordar un proyecto del formato DevOps cuando no hay nada. Me presento, soy Alejandro Cornejo, desarrollador, trabajo en Everis, trabajo de cliente en LATAM, en la parte de la base de mantenimiento aeronáutico. Entonces, desarrollando software constante para tema aeronáutico. Entonces, yo llegué ahora, bueno, tengo una banda de rock, si la quieren ver ahí en LinkedIn, en Spotify. Y entrando ya a los contenidos, por ejemplo, desde cero, lo que nadie quiere contar del kickoff, o sea, cómo se parte. Voy a contar un poco la historia de este proyecto. Partimos con esto fue un joint venture entre LATAM y una empresa llamada NXI, que es canadiense, la cual desarrolla software de mantenimiento aeronáutico. LATAM tiene necesidad constante de software para mantener sus aviones en vuelo, porque cualquier tiempo, de hecho los aviones cuando apenas reposan un momento tienen una cantidad de horas en un slot e inmediatamente hacen tareas de mantenimiento tanto rutinarias como las que alcanzan a hacer, cosas de justamente evitar que el avión esté demasiado tiempo en tierra. Bajo esta premisa hice una alianza con NXI, de hecho tuve que viajar a Canadá por casi un mes para ver qué estaban haciendo ellos, qué páginas estaban usando, y ellos estaban intentando generar un modelo híbrido. Entonces, extraer conocimiento de allá y ver cómo lo replicamos. Entonces, siempre dice cómo se comienza un proyecto desde cero y con más incertidumbre que certeza. Siempre es como la pregunta, ¿cómo parto cuando todavía, si bien hay un pipeline, tecnología desconocida, aunque yo hablo inglés, las barreras del idioma, porque no es el mismo el inglés americano que el inglés canadiense, con acento francés muchas veces, se entiende distinto, y la distancia. Entonces, lamentablemente no hay, como todos sospecharán, no hay una solución única, no hay una receta. Sin embargo, lo que yo voy a contar a través de la experiencia, espero que sirva también en cómo enfrentar situaciones y sobre todo
siempre se habla de la perspectiva en la que el cliente está descubriendo el producto, pero poco se habla de cómo el desarrollador va descubriendo las herramientas que necesita y cómo de repente se fue a una línea que creyó que era exitosa y en realidad fracasó completamente y tiene que retomar otra línea y cosas así. Entonces, el ciclo de vida del software que todos conocemos, por Waterfall, tengo una etapa de diseño, una etapa de codificación, testeo y deploy. Cuando hablo de deploy, hablo en productivo. En agilidad se mejora el tema de testing y code, pero también se llega a un MVP productivo. En cambio, en DevOps es muy cortito. Es decir, nosotros en una semana teníamos que levantar un ambiente y tenerlo disponible. Nosotros configurar el ambiente, definir el pipeline, estructurar todos los flujos que iban a tener. Entonces, es complejo sobre todo cuando hay tecnologías que, por ejemplo, no están presentes como en el día a día. Yo, por ejemplo, era muy familiar con lo que es Atlassian, lo que es Bamboo, por ejemplo, o CodeShipper, pero acá se ocupaba Chipaper, que tiene otra forma de configurar, otra forma de integrar, y así vas tomando herramientas que tú crees manejar, o por lo menos las has usado como usuario. Pero cuando entras como DevOps, ya entras a ver la configuración, tienes que entender la integración y sobre todo tienes que resolver situaciones. Por ejemplo, en mi rol de líder técnico, yo no estaba desarrollando el comienzo. Principalmente tiraba las líneas de desarrollo para el equipo y en el fondo seguía investigando porque esto también iba con integración hacia la nube de Amazon. Entonces también tenía que entender cómo funcionaba el S2, tenía que entender bien el tema de Cognito, que es el sistema de ellos de autenticación del token por JWT, varias cosas. O sea, y esa es una cosa que también quiero que entiendan todos en DevOps. No te la sabes todas. Y de hecho, mientras más haces DevOps, más te das cuenta que sabes menos. No, ok, que es broma. Uno cree que sabe mucho, uno pone a su currículum y dice, mira, yo manejo esto, tengo acá certificación. En realidad, DevOps implica demasiadas cosas, porque está bien, el fierro no está físicamente ahí con Amazon, pero las configuraciones, los protocolos de comunicación, temas de autenticación y autorización, son temas que igual van complejizando porque ya tú tienes las credenciales. Entonces, y si tú haces un deploy, ese deploy puede estar en minutos en productivo. Entonces, ahí es que viene esa regla. Bueno, el ciclo de vida de DevOps, que es un ciclo continuo, es decir, constantemente estamos construyendo, codificando, testeando, haciendo release y volviendo, y monitoreando. O sea, y eso también es otro tema que no sé si se menciona mucho. Cuando tú eres DevOps y el tema es tan productivo, tú eres el que maneja el tema de cualquier bug o problema de máquina. Entonces, si a alguien no le gusta las guardias, no pueden formar, porque acá es constante. O sea, constantemente tú das soporte al producto. Entonces, obviamente la idea es hacer una buena configuración de equipo en la cual se instruyen las cargas y también hayan canales y barreras antes que llegue a un problema, porque, ojo, si hay un problema, típico primero le pregunta al operador, oye, ¿está prendido el computador? ¿Tenés internet? ¿Te funciona esto? Tiene que haber protocolo, porque insisto, tu tiempo es valioso. De hecho, un desarrollador DevOps bueno, o digamos alguien con bastante experiencia. Entonces, de hecho, cualquiera acá, digamos, que tuviera altas áreas de guerra, que ya ha tenido temas de manejo y procesamiento productivo, correcciones, hotfix, y que ha tenido en realidad muchas heridas, podría perfectamente integrar su equipo. Bueno, y ahí empieza la típica pregunta, ¿qué entendemos por DevOps? Muchas veces nosotros nos ponemos en el lado del desarrollador, pero no entendemos exactamente el cliente. El cliente de eso bueno, cualquier empresa que sepa, sabrá que se le vende un producto DevOps a un cliente y él por ende entiende cosas que a lo mejor pueden ser correctas o incorrectas, pero son las que se le ofrecen. Entonces, un cliente más o menos piensa siempre que el DevOps sabe todo de todo. O sea, es el tipo que acá tiene como el Rambo, y el Chuck Norris Rambo, y están todos los indestructibles, y son capaces ellos de resolver todo. Mientras más pruebas, mejor. Entonces, dando el mismo valor a cualquier tipo de prueba. Yo en ese sentido, por ejemplo, hay mucha gente acá que me va a odiar, pero a mí, por ejemplo, no me gusta mucho el TDD. No me gusta mucho que lo encuentre un antipatrón. Encuentro que es una buena solución para ciertos casos cuando tú no sabes la solución que tienes, pero ya cuando tienes mucha experiencia desarrollando, tú ya tienes tu snippet, tienes ya tu forma de desarrollar. Entonces, partir de un test puede ser súper útil cuando tienes que descubrir solución. Pero, por ejemplo, con un árbol binario, recorrido, tú ya sabes qué hacer.
Entonces, a mí no me gusta mucho partir con TDD. Encuentro que es útil, pero no es la solución. También el cliente entiende que ahora va a tener deploys en minutos, ya no en horas o en días. Y que esta es la más crítica que más me duele, por parte del cliente, que entiende que nunca implica riesgo ni problemas pasar a producción. De hecho, el riesgo va justamente a que es fácil pasar. Y también entiende muchas veces el cliente que una vez que el diseño de software está, ese es inmutable y no cambia. ¿Qué entiende el desarrollador? Es parecido, pero dice que el cliente sabe lo que quiere, pero no lo que necesita. Puede ser cierto, pero también como desarrolladores muchas veces menospreciamos lo que busca el cliente. A ver, hago las pruebas que son obligatorias, de lo contrario priorizo código. ¿Qué no le ha pasado? Que si no lo obliga a hacer la prueba, la hace rápido y prioriza en hacer más desarrollo. No siempre es bueno. Lo mismo, deploy minuto en vez de hora. Para ser productivo es simple, pero implica alto riesgo. Por lo mismo, puede pasar algo que yo no validé a nivel de prueba funcional y un hotfix siempre es peligroso. Y el diseño, una vez que está hecho, igual puede cambiar. Y acá viene un poquito la visión de DevOps. Nosotros ya no vemos al cliente como un otro. Tenemos que entender sus necesidades y tenemos que hacerlas propias. Es decir, entender el negocio. Y él también tenemos que de alguna forma culturizarlo y hacerle entender el costo, el tiempo y el valor de determinados procesos que a lo mejor, porque el cliente siempre dice, no, quiero pruebas. Perfecto. Una vez tenía tantas pruebas en un momento que el tiempo de deploy que podía ocurrir pasó de 5 minutos a media hora. Porque correr todas las pruebas, levantar las bases de datos en memoria, ejecutar todo el proceso, alargaba. Entonces, también hay un tiempo que él tiene que considerar que tiene un costo. Porque muchas veces él cree que el costo, digamos, que tú agregues prueba o que agregues proceso, simplemente es tiempo de trabajo, pero no en la parte de deploy. Esto es re importante. Cuando se pasa a productivo, es simple, pero tiene que haber protocolos. Es decir, es bueno definir fechas y cuándo algo se define que puede pasar a productivo. Sobre todo cuando son múltiples equipos, múltiples personas haciendo permanentemente commits. Porque, por ejemplo, en este proyecto que estoy yo, tenemos solamente rama deploy master. Nada de ramas especiales. No. Si tú necesitas hacer un feature, ok, haces tu rama, pero me llamas develop. Y ese develop pasa inmediatamente a staging. Y una vez que está aprobado, el QA hace las pruebas funcionales, regresiva todo el tema, se hace el merge de develop a master y pasa a productivo. Ya, los dolores del comienzo del proyecto. Lograron un MVP productivo que reemplaza el producto actual en 6 meses. Eso fue un tremendo desafío porque era un producto que ya se estaba usando para mantenimiento y por ende no podíamos tener ni siquiera una característica menos que la actual. Y fue un proyecto que se trabajó por otro equipo casi un año. Segundo, teníamos un stack y un pipeline definido por MXI, en el cual nosotros trajimos ciertas cosas, teníamos ciertas libertades, pero no entendíamos muchas veces por qué las cosas estaban hechas así, que es típico. O sea, están ocupando, por ejemplo, el JOC para generar los pollos de conexión hacia la base de datos, pero no entendíamos por qué, porque era gigante simplemente las zonas query. Después entendimos que había temas de persistencia o incluso la forma. ¿Alguien acá conoce Vertex de Java? ¿Alguien le suena? Vertex de Java es un framework de Java que permite programar en forma asíncrona. Es decir, yo hago llamadas y ya no simplemente ejecuto secuencia, hago promesas. De hecho, a los equipos especialistas de back de este proyecto, los frontend tuvieron que explicarles muy bien el concepto de promesas, que en front es súper nativo. O sea, en front nadie espera que algo sea estructurado, que ocurra una secuencia, no. Pero en cambio en back sí. Y más que complicarles el tipo de código o el lenguaje, es entender cómo se delega una petición asíncrona y cómo hago yo otros procesos para recibirlo, sobre todo cuando lanzo N. Y bueno, y también el tema que descubrí la tecnología. Nosotros partimos con ciertas líneas, pero por ejemplo, yo cuando fui a Canadá le pregunto a un desarrollador, oye, ¿esto por qué está así acá? No sé, yo cuando llegué estaba así. ¿Qué hace uno con esa respuesta? Uno dice, trato de entender, me meto más, reviso, pero aún así uno no, digamos, no previó de repente problemas que surgen. Y por lo mismo, obviamente, el diseño mismo que se tenía a nivel de procesos actuales tenía errores.
que no fueron revelados antes. ¿Por qué? Porque los lapsos de tiempo que se requerían eran muy pequeños. Por ejemplo, una transaccional de datos de 500.000, 600.000 datos en menos de 5 minutos. Y en la misma estado productivo. Bueno, dentro del stack, como mencionaba, o sea, si alguien tiene alguna pregunta o algo, por favor, me para nomás, no hay problema. La idea es, yo no hice doble clic, pero si quieren puedo profundizar en más de uno de ellos. Pero dentro, como mencioné, en Java Vertex, y al final incluso, dada necesidad de falencia que encontramos en Vertex, tuvimos que pasar directamente a ocupar ya las promesas del futuro, pero de Java 8. Ojo, que no operan ni parecido a las promesas como tal de Vertex. Angular, tuvimos que usar Angular, por decisión técnica se tomó la 1.5, pero hecho con ECMA 6. Para los que sepan, y ocupamos Babel como compilador. ¿Y por qué? Eventualmente pensando en una migración hacia Angular 2 o Angular 4. Pero se dejó así, ¿por qué? Sobre todo por el tema de librerías. Porque Angular 2 no está muy bien soportado, Angular 4 es demasiado nuevo, por ende se buscó más las librerías. Bueno, pruebas unitarias con JUnit. ¿Alguien acá conoce o no ResAssure? Que son para pruebas de componentes, cuando tú necesitas probar una API. ¿Por qué? Tú en un frontend o en un backend, tú tienes endpoint, no tiene sentido como tal a nivel de negocios hacer una prueba hacia una base de datos o hacer un mock. A ti tú sabes la firma que tú esperas, tú sabes que si tú mandas ciertos parámetros hacia una API, tú vas a obtener una firma. Entonces tú generas estáticamente esas firmas y después simplemente puedes levantar, por ejemplo, una base de datos en memoria, que sea hasta el momento, y la API ocupa esas firmas para escribir. Tú sabes lo que debería pasar, que debería quedar la tabla y cuando hagas una consulta. Entonces, tienes controlado eso. Y cuando eventualmente tú modificas código y cambias tus firmas, inmediatamente se rompe. Para mí, al menos, eso tiene mucho más valor que una prueba unitaria que un mock hacia un endpoint. Bueno, Jasmine, típico framework de pruebas que es a través de Karma y para hacer las pruebas de frontend. Ocupamos PostgreSQL. ¿Por qué? Porque el RDS de Amazon tiene varios formatos de base de datos que permite. Permite Oracle, Oracle es carita, y se paga según usuarios concurrentes. Entonces, definimos esa Postgre que nos permitía, digamos, la ocupamos netamente como SQL, ni siquiera a nivel relacional. Y eso también, otro desafío, es decir, habíamos jugado con otro tipo de bases no relacionales, pero jugando. Ahora, hacer cosas productivas y sobre todo también algo re importante. ¿Alguien aquí es familiar o le suena el concepto de microservicios? ¿Lo ha implementado microservicios? Esta fue la primera vez real. Siempre hace una prueba concepto, pero real. Y es complejo porque, por lo menos lo que yo he revisado en microservicios, hay dos líneas principales. Una línea en la cual dice, oye, parte con algo grande y a medida que necesites lo vas dividiendo. O otra que dice los dominios, hazlo lo más pequeñitos posible y después, si necesitas, los vas haciendo un facade, algo para, digamos, una máscara para unirlo. Nosotros partimos con el segundo y fue después un tremendo dolor. ¿Por qué? Dividimos tan chicos los dominios a nivel de soluciones que después necesitamos muchas interacciones entre ellos para comunicarse. Entonces, como no solamente eran consumidores, sino también hacían transacciones, nos generaban problemas, cuellos de botella. Entonces ahí tuvimos que volver a la mesa de diseño y cambiar la estructura y empezar a preocuparnos de armar dominios quizás más grandes, pero que tuvieran la delegación, cosa de que cuando fueran a consolidar la data en distintas tablas, da lo mismo que las tablas estuvieran separadas, no relacionadas, pero el dominio como a nivel de servicio tuvimos que juntarlo. Bueno, ya mencioné a WDS, Bitbucket y Kipad. Bueno, esto está ahí como los que han trabajado con agilidad y saben que el cliente muchas veces se cuelga de los puntos de historia para definir, por ejemplo, un valor a él o un pivote para ver el avance del equipo. A mí, generalmente, los puntos de historia me parecen quizás bien para un equipo, pero cuando el cliente los empieza a tomar, la cosa se pone media compleja. ¿Por qué? Porque empiezan a tomar, si son más de un equipo, para decir, oye, este equipo ¿por qué hizo menos? Este equipo ¿por qué hizo más? A mí es un tema que como estamos acá en temas ágiles también, lo menciono. Yo, no sé usted, yo vengo del mundo tradicional, no del mundo tan ágil. A mí todavía me cuesta un poco abrazar completamente la agilidad. Pero siento que tiene que haber un punto intermedio entre los puntos, no puntos, alguna forma que el cliente tenga sus pivotes.
pero también no es justo cuando hay más de un equipo que midan con puntos de la misma forma los dos, porque pareciera muchas veces que uno hace más, otro hace menos, cuando quizás cada equipo, la forma en que valoriza un punto es distinto que el otro. Bueno, ahora no sé, alguna pregunta, algo que quieran respecto al pipeline stack. Bueno, más que con el stack, está platicando un poquito de la historia de cómo estás adoptando. En línea base, cuando ibas a empezar el tema de DevOps, ¿cuál fue tu primer brinco, tu primera iteración? ¿Cómo has ido implementando o bueno, utilizando este tema de DevOps? Ya, el primer brinco, mira, lo primero fue viajar a Canadá, que fue allá entender qué hacían ellos, porque todo esto se maneja con Docker. Tratar de replicar los ambientes de ellos, locales, tratar de ejecutarlos y ver qué pasa. Y después entenderlos. De hecho, nos pasó que incluso estando allá con ellos, no entendíamos muchas cosas. ¿Y por qué? Pasa en muchas ocasiones que gente que comienza el tema después no lo sigue. Y llega a segundas personas que saben implementarlo, pero no saben el por qué. Un fundamento estuvo así o así. Entonces, ¿qué aprendimos al comienzo? No nos gustó ese stack inicial que era Vertex y comenzamos con Wilfred Swan. ¿Alguien lo conoce? También es otro framework de Java. No funcionó medianamente bien, pero tuvimos problemas y después cuando armamos las imágenes de Docker quedaban muy pesadas. Entonces, pasar una imagen hacia Amazon de 500 megas era muy doloroso porque había que subirlo, todo el tema y esperar. Entonces, el deploy podía tomar horas. Pero entonces quiere decir que estaba haciendo el deploy de la imagen del local hacia Amazon. No, nosotros teníamos en Bitbucket el repositorio de cada proyecto. Claro. Esto pasa por Gpable, hace el build, se genera en Gpable la imagen, y una vez que está la imagen, ahí se compila, funciona los tests, ahí pasa hacia Amazon. Es en línea, pero igual se demora. Entonces, tuvimos que pasar a ese diseño, volver a entender qué nos equivocamos, cómo armar las imágenes, y así logramos imágenes de 30 megas, que es una diferencia entre 500 megas, 30 megas, mucho. ¿En qué contexto estás, en qué tipo de empresa trabajas? Para seguir la siguiente pregunta. ¿Mi empresa o el cliente? ¿Tu cliente o...? Mi cliente es Latam Chile, que es en América. Y esto es un software de mantenimiento aeronáutico. Ok, la pregunta es, yo entiendo el punto de vista de herramientas, ¿sí? Pero ¿cómo están trabajando para adelgazar los procesos? Porque alguien habiendo comités, o sea, alrededor del proceso de infraestructura y despliegue hay unos procesos, unas decisiones, unos checkpoints. ¿Cómo están agilizando todo ese punto? Ya, mira, primero voy a explicar en la parte de gestión. Acá se hicieron varios experimentos. Surgió una cosa llamada el Discovery Team. ¿Qué involucraba ahí? Involucraba a la gente de la TAM, negocios, y de cuando en cuando los líderes técnicos, arquitectos tanto de corporativo como arquitectos de proyecto, y ellos iban viendo antes, como adelantado 2 o 3 sprints, lo que se iba a hacer justamente para destrabar. Necesitábamos una máquina en beta dentro del corporativo para poder alimentarla como hacer una fuente de datos. También este equipo iba previendo las necesidades y la iba generando, cosa que cuando el equipo empezase a trabajar, a tomar ese tema, la parte por lo menos de gestión, ambiente, estuviera solucionada. Aún así, eventualmente ocurría que encontrando algo nos dimos cuenta, por ejemplo, que para ejecutar un batch necesitábamos cierto permiso y estábamos bloqueados. Ahora, por ejemplo, estamos bloqueados con temas de correo, porque necesitamos leer un correo con IMAP o POP3. Y entonces ahora empieza la gestión de comité corporativo que hay que hacer justamente eso. Y eso no lo preveímos. ¿Por qué? Porque la historia no estaba todavía visualizada por el Discovery Team. Por eso se nos pasó. Pero gracias a ese equipo que está previamente, se reúne una vez por semana, va viendo qué se lleva, qué se busca y qué se quiere. Y ellos van adelantados a los requerimientos. Tengo una pregunta. En relación al proceso de rollback, porque cuando en cuando pones un fix en producción, hay veces que no funciona algo y tienes que volver a la versión anterior. ¿Cuál fue tu experiencia en esos casos y también desde el punto de vista de protocolo? Porque hay ciertas metodologías en esto de TI que te obliga a llenar documentos, no tanto como para lanzar algo a producción como para regresar a producción. ¿Cuál es tu plan para regresar? A ver, nosotros como DevOps somos dueños, amos y señores de producción. Nosotros no estamos amarrados al productivo corporativo, nosotros vivimos en la nube.
Nosotros tenemos todas las credenciales, nosotros, de hecho, podríamos hasta bajar el proyecto, o sea, a ese nivel de control tenemos nosotros de la herramienta. ¿Qué implica? Nosotros definimos nuestros protocolos, partimos con algunas ideas conversadas y acordadas en los equipos, pero nada escrito en fuego. ¿Por qué? Muchas veces las mismas circunstancias nos fueron demostrando que tenemos que hacerlo de otra forma. Pero ¿qué es lo importante para hacer una regresión? Primero, definir cómo tú quieres manejar la regresión, bajo qué parámetros. Es decir, cuando defines tú que un fallo puede ser mayor, menor, o efectivamente tener el costo hacia ti para decir, oye, esto hay que regresarlo. En Amazon, por ejemplo, cuando tú generas una imagen, te genera un tag. Entonces tú eventualmente puedes volver rápidamente a un tag. ¿Alguien acá es familiar con el modelo Blue-Green? Perfecto, o sea, tú sabrás que el modelo Blue-Green permite justamente continuidad permanente. ¿Por qué? Porque existe una base de datos master, una slate. Nosotros todavía no hemos implementado eso por temas netamente económicos y cosas así, porque de hecho recién estamos volcando a productivo. Sin embargo, permite una continuidad permanente. El usuario, por ejemplo, está navegando usando la plataforma, entonces un deploy no se interrumpa al usuario. El usuario está dentro de un stack, una base de datos, y una vez que el deploy está, lo pruebas mediante digamos, la prueba funcional o el usuario, está todo ok, y tú ahí activas para que el sistema solito vaya pasando los usuarios al otro lado. El usuario ni siquiera tiene que hacer una recarga. En un momento apareció una nueva funcionalidad. Ni siquiera tuvo que desloguearse. Una vez que se desocupó el primer stack, o sea, el primer stack, ahí se empieza a despejar. ¿Qué permite eso? Nunca se te cae el sistema. Pero de momento, a nivel de base de datos, solamente tenemos el tema de en caso de que la base de datos colapse, levantar otra. Todavía no hemos hecho el formato de master slave. Es que eso es como lo que puedo compartir con respecto a la experiencia. Ahora, a nivel de equipos, puedo contar que eran 2 equipos, ambos con Scrum Master, con BA, que se preocupaba más del tema, más que del tema de metodología ágil, se preocupaba de los temas de contenido, un líder técnico por cada equipo, 2 front, 2 back. Esa era como la configuración que teníamos. Y además teníamos gente cross, el arquitecto, el UX, y el QA. Una pregunta. Yo he visto en mi experiencia 2 tipos de Scrum Masters, algunos con un background técnico fuerte que te apoyan y obviamente que también tienes conocimiento del negocio, y hay otros Scrum Masters con conocimiento más funcional del negocio y que de cierta forma pasan de puntillas con el tema técnico y algunas veces lo hacen bien, otras veces no tanto. ¿Cuál era el background de los que estaban como Scrum Masters en los equipos? Inicialmente partimos con un Scrum Master que tenía un rol bastante más técnico y estaba muy empoderado y siempre estaba ayudando. Yo la verdad no sé si me agrada ese formato. ¿Por qué? Porque siento que ayuda y de hecho se soluciona, sobre todo cuando son temas a nivel corporativo, pero de repente confunda los equipos. Yo siento que es el equipo que tiene que empoderarse, es el equipo que tiene que de alguna forma encontrar su forma de trabajo. Por ejemplo, allá está mi Scrum Master, porque de hecho cambió de Scrum Master, ya tiene otra forma de trabajar, que de hecho a nosotros nos acomoda extremadamente mucho. Hay mucha confianza, pero también fue porque ella cuando partimos, ella fue la PA del equipo, entonces ya nos conocía, no fue como que llegó a un equipo nuevo y ver qué hago. Es re importante eso, el tema del fiato, el cómo tú con tu Scrum Master confías y él confía en ti. Pero a mí la persona me gusta más el Scrum Master que no está muy metido en lo técnico. Que no. No. Pero que por lo menos, pero que entiende cuando lo conversa. Ah, que para mí, sí, es que para mí tiene que entender. O sea, porque no, acá que a veces he tocado Scrum Masters que cuando empieza a explicar, sí, el problema es porque hemos tenido esto, pero en cuál tipo no, o sea, no me hables de difícil, pues que me dicen algunos. No, para mí ahí no, para mí un Scrum Master tiene que tener conocimiento técnico, no programar, pero sí cuando uno le habla, no sé, de un tipo de error, un tipo de excepción o dónde ocurre, él tiene que ser capaz de transmitirlo. ¿Por qué? Porque claro, muchas veces él va a ir a reuniones con arquitectura o con temas que tú no vas a reuniones y tiene que transmitir esa función técnica. ¿Podrían ampliar un poco más sobre a qué pruebas le dan más importancia, cuál es que ofrece más valor? Ya. Mira, a mí el acuerdo que nosotros llegamos en los equipos, tanto con los 2 equipos como el cliente, fue pruebas unitarias. O sea, el famoso triángulo, pero las pruebas unitarias vamos a probar negocios. Es decir,
si yo, por ejemplo, tengo un endpoint, ese lo voy a probar con otro concepto llamado prueba componente, que aquí usamos, bueno, con Camber, ResAssure, con Humbles. Nosotros ahí probamos las firmas. En las pruebas unitarias, a mí ¿qué me interesa probar? Lo que al negocio le interesa. Es decir, si para el negocio interesa que determinar cuando la hora venga de Brasil o por locación por Santiago, o las conversiones cuando hay, por ejemplo, cambios de hora, eso para mí es negocio y hay que probarlo. Pero si, por ejemplo, yo hago un formateo de texto, hago un método que simplemente me revuelve un formateo de texto, yo no lo voy a probar. Porque eso en sí no es negocio, esos son aspectos quizás funcionales, pero que no, digamos, eso se puede medir perfectamente y está, de hecho, se hace porque como hay un QA exclusivo, él se encarga de las pruebas de end-to-end. Y él las arma con Selenium Hydra, o sea, no Hydra, con el Selenium de Java. Entonces esas pruebas él las ejecuta y él efectivamente cada vez que hay un cambio en un texto, una cosa, inmediatamente acusa. Ahora, hay que reconocer que los equipos tampoco le dan a veces mucho valor a esos errores y es algo que tenemos que conversar y también determinar, porque alguien rompía un test end-to-end, llegaba a Slack la comunicación y eso también, bueno, esos son temas de equipo, aunque en todos lados pasa, si nadie, creo yo, tiene la solución magistral para eso. Pero no sé si le respondí a tu pregunta. En tu perspectiva, ¿hubiesen hecho algo distinto? A ver, en retrospectiva. Mira, yo creo que lo más complejo de haber partido este proyecto fue, por un lado, considerar que sabíamos más de lo que sabíamos. Y eso creo que es un pecado que muchos pueden cometer. Si hubiera algo que cambiar, probablemente sería eso. Como un poquito, ser un poquito quizás más insistente al comienzo y si alguien no me da respuesta, escalar más rápido. Porque nosotros decíamos, ya, no lo saben, no lo entienden, y nosotros tratamos de investigar nuestra cuenta. Como decíamos, oye, nos pusieron el título de DevOps, tenemos que saber. No necesariamente tienes que saber. Eso cambiaría.